Agradecemos a todos ustedes por participar una noche más de la primera jornada de circulación extracorpórea en pacientes pediátricos, infantes y neonatales. La noche de hoy, y para dar continuidad a los temas que hemos tratado, nos acompaña la perfusionista Adriana Rivera. Adriana es enfermera perfusionista y actualmente se desempeña como perfusionista en la clínica Summer Care en la ciudad de Medellín, Colombia. Adriana nos va a hablar el día de hoy acerca del manejo de la hipotermia en el paciente pediátrico. Adriana, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Rompiendo Fronteras Perfusión. Bueno, buenas noches a todos y espero pues que esta charla, además de integrarnos, sea de gran interés para todos y que cumpla con sus expectativas. Para hablar un poquito del manejo de la hipotermia en el paciente pediátrico, es importante hablar, permítame que no me está corriendo la presentación, es importante hablar de algunas características del paciente pediátrico con respecto al paciente adulto. Entonces, ¿qué pasa con el paciente pediátrico? El paciente pediátrico tiene menor volumen circulante, mayor tasa de consumo de oxígeno y su lecho vascular pulmonar es mucho más reactivo que en el adulto. El sistema de sus órganos es más inmaduro y tiene la termorregulación alterada. Entonces, no podemos pretender ofrecer una calidad o un manejo de la circulación extracorpórea como en el adulto, puesto que tienen características bastante diferentes que vamos a hablar un poquito de ellas a continuación. ¿Qué pasa con el miocardio inmaduro? El miocardio inmaduro, como los que trabajamos con niños sabemos que es mucho más resistente a la isquemia, tiene algunas características diferentes que lo hacen un poquito más difícil. Por ejemplo, que solo el 30% de la masa miocárdica actúa como tejido contráctil, a diferencia del adulto que el 60% entre el 60 y el 90% de su masa miocárdica actúa como tejido contráctil. Entonces, en los niños es diferente ese proceso de contractilidad. Los niños, pues por ser inmaduros, entonces tienen sus inervaciones autonómicas incompletas y tienen menos mitocondrias. Recordemos que la mitocondria es la encargada de suministrar la mayor parte de energía o participa en el proceso de captar y de suministrar la energía en la síntesis de ATP. Por eso, los niños que como son tan inmaduros, especialmente los neonatos, su proceso de producción de ATP, de sintetizar ATP a través de la glucosa es mucho más lento. Tienen menos capacidad oxidativa. Entonces, en resumidas cuentas, el control del tono vascular y la contractilidad es diferente a la del adulto, como les decía. Entonces, dependen de la función suprarrenal a través de las catecolaminas en lugar de todas sus influencias o de su sistema autonómico como en el adulto. Entonces, sabemos que en la circulación extracorpórea, como todas sabemos, el proceso del purgado, toda la parte de hemodilución nos va a hemodiluir las catecolaminas. Entonces, en los niños, este proceso de contractilidad se va a ver afectado, ¿cierto? Porque depende mucho de las catecolaminas. ¿Qué pasa también con el miocardio inmaduro? Los niños tienen el retículo sarcoplásmico más subdesarrollado y recordemos que el retículo sarcoplásmico, una de sus principales funciones o su gran función es el almacenamiento del calcio. Entonces, estos niños, por tener el retículo sarcoplásmico subdesarrollado, su capacidad de almacenamiento está reducida, por lo tanto su concentración de calcio intracelular es más baja, o sea, tiene mayor dependencia del calcio extracelular. Los niños utilizan, a diferencia de los adultos, la glucosa como sustrato principal. Los adultos
utilizan los ácidos grasos. Entonces, es una de las grandes diferencias con respecto a los adultos. ¿Qué pasa con la hipotermia y el paro circulatorio? Entonces, son estrategias que se han utilizado en la cirugía cardíaca pediátrica con el objetivo de disminuir las demandas metabólicas del cerebro y de otros órganos, ya que contribuye a mantener las reservas celulares de ATP y por lo tanto el consumo y el metabolismo va a ser diferente y va a ser menos, ¿cierto? Son estrategias que se utilizan dependiendo del tipo de cirugía. Entonces, dos objetivos grandes. Uno, facilita la exposición quirúrgica, ya que permite ofrecer flujos bajos, ¿cierto? Hablando pues de la, enseguida vamos a hablar de la clasificación de la hipotermia. Además de que facilita tener la exposición y tener flujos bajos, la hipotermia es definida, o sea, el grado de hipotermia lo define la cantidad de flujo necesario para realizar la reparación. Es decir, dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar, del tipo de paciente, del peso, de la talla, en fin, qué tan larga, qué tan prolongada o no puede ser la cirugía, entonces es cuando ya el grupo, el cirujano, define hasta qué punto, hasta qué tanto vamos a bajar la temperatura de ese paciente, ¿cierto? Hasta qué punto va a ser la hipotermia. Entonces, existe una clasificación de la hipotermia que vamos a ver en muchos artículos, en muchos libros, diferentes valores, pero en realidad estos son como el resumen de la clasificación de la hipotermia. Anteriormente nos decían hipotermia, normotermia es 36 grados, normotermia es la temperatura que va entre 32 y 35 grados. Ya de ahí hacia abajo, entonces tenemos la hipotermia leve de 28 a 32, hipotermia moderada 24 a 28 grados, hipotermia severa 18 a 24 e hipotermia profunda menor de 18. Aunque también sabemos, o en la literatura vemos que por debajo de 18 grados es igual, el consumo metabólico es prácticamente el mismo, es decir, tener un paciente en 18 grados o tenerlo en 17 o tenerlo en 16 o en 15, el consumo metabólico ya es lo mismo. Entonces, vemos también algunas clasificaciones o algunas veces nos ha tocado bajar más de 18 por complicación del procedimiento, o leemos en algún artículo que se bajó el paciente a 15 grados, a 16, pero en realidad por debajo de 18 ya consideramos hipotermia profunda y ya de ahí hacia abajo ya el consumo metabólico está establecido. Entonces, durante la hipotermia profunda, el metabolismo es tan bajo que la integridad de la membrana celular se puede mantener por periodos más largos de tiempo. Entonces, esa es una de las garantías y el motivo por el cual se baja un paciente, o sea, se procede a tener una circulación extracorpórea bajo hipotermia, ¿cierto? Es porque hay que lograr que esa membrana celular no tenga muchos cambios fisiológicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tejidos y los órganos, no todos tienen el mismo metabolismo, su membrana celular no es la misma en todos los órganos, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? No es lo mismo el consumo y el comportamiento del cerebro, del hígado, de los pulmones o del tejido abdominal, en fin, ¿cierto? El tejido graso. Entonces, pero sí es importante saber que la membrana celular tiene más estabilidad a pesar de la hipotermia. Entonces, ¿qué pasa con la hipotermia en los bebés, cierto? Principalmente trastornos de la coagulación. Todos sabemos y nos dicen, es que lo enfriamos mucho, está sangrando, ¿cierto? ¿Por qué está sangrando tanto el paciente? No, es que lo enfriamos a no sé cuánto, está muy frío, calentémoslo más. Entonces, una de las grandes
desventajas, digámoslo así, o efectos de la hipotermia en los pacientes pediátricos son los trastornos de la coagulación. También vemos un fenómeno que es el aumento de la viscosidad de la sangre, mientras más frío el paciente, entonces vamos a tener un hematocrito más alto y eso va a tener sus consecuencias que más adelante pues lo vamos a ver. Y también vamos a tener, por causa de la hipotermia, una disfunción plaquetaria, ¿cierto? Entre otras, ¿cierto? También vamos a tener diestrés respiratorio, muchas funciones que se afectan con la hipotermia. Entonces, no es tan fácil y lo que quiero explicarles y que les quede claro es que es muy bueno decir, no, simplemente lo enfriamos y ya, está muy difícil la cirugía, enfriémoslo un poquito, pero es que ese enfriamiento, esa hipotermia, tiene su costo, ¿cierto? Entonces, no es solamente enfriar porque sí o porque simplemente tenemos claro y tenemos en la cabeza que el metabolismo y el consumo de oxígeno va a bajar. No, también debemos tener en cuenta todos los trastornos que causa la hipotermia. Los bebés, como les decía, con respecto a sus problemas de sangrado, tienen mayor riesgo de sangrado después de una cirugía cardíaca porque tienen menores niveles de antitrombina 3 y factor de un Willebrand en su circulación. Y también su proceso de agregación plaquetaria está disminuido. Es decir, los bebés tienen la ventaja, como les decía antes, de que el miocardio resiste más a la isquemia y todos sabemos que los bebés se recuperan más fácil, son muy agradecidos, como decimos nosotras, pero tienen pues también como sus problemas y es que diría yo que todos los órganos son inmaduros, entonces todos sus procesos que diríamos normal o diríamos que pasan su fisiología en el adulto o los niños más grandes como los escolares está más comprometida, ¿cierto? Por eso son más delicados. Con respecto a la ACT, pues y a su función de coagulación, entonces el ACT siempre va a estar aumentado con la hipotermia, ¿cierto? Por los factores por los cambios en los factores de la coagulación y en todos la influencia y todas las funciones que están disminuidas y que están distorsionadas, como la función de las plaquetas, todo lo que está involucrado en la cascada de la coagulación, ¿cierto? Entonces, cuando a medida que vamos enfriando el niño, debemos saber que el ACT es muy probable, es muy normal que vaya a estar alto, entonces no nos asustemos por eso, ¿cierto? La prueba de ACT pues se realiza con un equipo que se calienta a 37 grados el cartuchito, entonces la máquina calienta uniformemente las muestras, pero entonces vamos a observar que a pesar de que se le puso la dosis indicada de heparina, que son 400 unidades por kilo, no nos extrañemos que tengamos un ACT más alto de lo normal, ¿cierto? 600, 800, en fin, mientras más frío tengamos el paciente, entonces más alto vamos a encontrar el ACT, como les decía. Entonces, ¿cuál es la función grande del perfusionista? Obviamente, además de ofrecer una perfusión con calidad, que tengamos buenos resultados, que tengamos pacientes vivos, aliviados, lindos, engordando. Entonces, con respecto a la hipotermia, entonces manejar los gradientes de temperatura, eso es de nosotros, eso no es del cirujano, ni del anestesiólogo, no, es función suya el manejo de la temperatura, ¿cierto? Entonces, primero que todo, conocer las características del intercambiador de calor, ¿cierto? Saber con qué equipos estamos trabajando. Entonces, manejar el gradiente entre la temperatura del perfusado y la temperatura del intercambiador de calor es función del perfusionista, ¿cierto? Y no debe ser mayor a 10 grados centígrados por el riesgo de formación de microembolos, ¿cierto? Gaseosos. Entonces, entre el oxigenador, la sangre, el perfusado, ¿cierto? Y el intercambiador de calor, nunca, jamás debe existir un gradiente por encima de 10 grados, y eso ténganlo muy presente. Hay que conocer algo sobre el concepto Q10 que me parece muy importante,
porque conociendo este concepto vamos a ver qué está pasando en la fisiología de los pacientes y sobre todo pues en los pediátricos que estamos enfocándonos en este momento. El concepto Q10 entonces es un factor por el cual las funciones biológicas se ven afectadas por cada 10 grados, de 10 grados centígrados que varíe la temperatura corporal, ¿cierto? Es un concepto, una función, lo describen en los artículos como algo matemático, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, les voy a dar como tipsitos para explicar el concepto Q10. Entonces, un cambio de temperatura de 37 grados a 27 grados da como resultado una tasa metabólica de la mitad o de un tercio, ¿cierto? O sea, quiere decir que tener un Q10 de 2 a 3 durante el calentamiento, por ejemplo, significa que la tasa metabólica se duplica o se triplica al calentarse de 27 a 37 grados, es decir, si usted está bajando la temperatura 10 grados, está disminuyendo el consumo metabólico, ¿cierto? 2 veces o 3 veces. Si está calentando, por el contrario, está aumentando el metabolismo el doble o el triple, ¿cierto? Entonces, los bebés tienen un Q10 más alto que los adultos. Los bebés tienen un Q10 más o menos de 2 a 3,6. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy enfriando, no voy a, si tengo un cambio de temperatura de 10 grados, lo que me va a bajar el metabolismo no va a ser 2 veces, sino 3,6 veces más con respecto al adulto, ¿cierto? Entonces los bebés tienen un Q10 mucho más alto que el adulto, es decir, les repito, su metabolismo está más acelerado o está más lento si lo estamos comparando con los del adulto, ¿cierto? Si estamos enfriando, si estamos calentando. Entonces, este concepto de Q10 lo debemos tener muy claro. Entonces, algunos órganos no son uniformes con respecto a su Q10. Yo les decía, no es lo mismo el consumo metabólico a determinada temperatura del cerebro, del riñón, del pulmón, ¿cierto? Del tejido graso. Entonces, el enfriamiento o el calentamiento no se da igual. La tasa metabólica cerebral, por ejemplo, disminuye de 6 a 7% por cada grado centígrado que baje la temperatura. Esto tiene que ver con el Q10, pues porque dependiendo de cómo estés, en qué velocidad estés, a qué velocidad estés enfriando o calentando, es el consumo de los tejidos. Y se habla sobre todo del cerebro, es porque uno de los mayores complicaciones o los mayores efectos deleterios de esta hipotermia son problemas cerebrales. Entonces lo que hay que cuidar más es el cerebro en estos tipos de procedimientos. Entonces los valores de Q10 aumentan con la profundidad de la hipotermia y no son lineales, como les decía. Debe realizarse una medición continua de la temperatura nasofaríngea y de la temperatura rectal para mantener los gradientes, es decir, procurar que la diferencia entre una temperatura y otra no sea mayor a 2 grados, ¿cierto? Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto, que la colita calienta más rápido o está más lenta, que la nariz más rápido, más lenta, que esperemos, que paremos un momentico para tratar de equilibrar las dos temperaturas. Lo más importante es que ese gradiente no se pase de 2 grados, ¿cierto? Tanto para calentar como para enfriar. Y muy importante, como les acabo de decir, tener 2 termómetros para poder comparar. Muchas veces por la premura del procedimiento, porque no hay un termómetro, porque no está estéril, bueno, por cualquier situación que a todos nos ha pasado, entonces decidimos trabajar así, no, pongámosle solamente este, no. Tómese su tiempo, por favor pida que le busquen un termómetro, que se lo coloquen, nos toma 2 minuticos más, pero para el perfusionista es un arma muy, muy valiosa tener 2 termómetros. Bueno, entonces, ¿qué es importante y que debemos tener en cuenta
con respecto a los tiempos de enfriamiento y calentamiento. Debemos tener en cuenta, como les decía ahora, los gradientes de temperatura, el flujo de la bomba es muy importante, dependiendo del flujo de la bomba se puede, pues enfriamos o calentamos más rápido o menos rápido. Por supuesto, el tamaño del paciente, no es lo mismo enfriar a un paciente de 2.5 kilos o de 7 kilos o de 10 kilos, ¿cierto? Eso también influye. Y también las características del intercambiador de calor. Afortunadamente, los intercambiadores de calor con los que contamos en este momento son modernos, son de última generación, a las que tenemos más añitos nos tocaron unos, aunque muy buenos y nos ayudaron mucho, pues eran más lentos de pronto para enfriar, para calentar en un momento de más urgencia. Entonces es muy importante que usted hable con su proveedor y le enseñe a manejar muy bien ese intercambiador de calor, porque muchas veces no es señalarle la temperatura y ya, hace falta para que funcione bien, pues como todo, comprometernos con todo el proceso de conocimiento. Hoy en día todo es muy digital, entonces es mucho más fácil, tenemos los ingenieros que van y los chequean y les hacen su mantenimiento, en fin, entonces es importante también para este tipo de procedimientos un buen intercambiador de calor. Bueno, es importante también la temperatura del quirófano. Ustedes saben que los bebés pierden calor muy, muy fácil. Entonces, muchas veces hay que apagar el aire, hay que estar en un medio más calientico, apagar la temperatura, o lo contrario, enfriar las alas si vamos a bajar, pues a tener una hipotermia profunda. Recuerden el hielo en la cabeza, se hace una diademita para enfriar más el cerebro y protegerlo más. Contamos con mantas térmicas y vuelve y juega el intercambiador de calor. Entonces son medios físicos y son cositas extras que nos ayudan a mantener la temperatura que queremos. Con respecto a los flujos, pues, y la temperatura, tenemos tablas, podemos mirar en los libros, el Boston Children tiene un libro muy bueno para circulación extracorpórea pediátrica, el Texas. Usted mira los artículos y casi todos coinciden con el mismo cuadro en el que usted se puede basar para saber, con respecto a la temperatura, qué índice de flujo puede tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente que vamos a bajar a 20 grados, por ejemplo, usted ya sabe que lo puede manejar en un índice de 1, ¿cierto? Ahí tenemos el cuadrito. Otra arma que nos puede ayudar mucho en este tipo de procedimientos es las tablas que encontramos también, como les digo, en la literatura, que nos propone un hematocrito ideal para la temperatura pues a la que queremos llegar, ¿cierto? Entonces, 37 grados, normotermia, podemos manejar un hematocrito de 35, ¿cierto? Ya cuando vamos a bajar a hipotermia profunda, paro, en fin, el hematocrito debe ser mucho más bajito, ¿cierto? Entonces, recuerden que uno de los problemas de tener un hematocrito muy alto y tener la sangre muy viscosa es que se compromete mucho la microcirculación. Entonces, la perfusión distal, la perfusión no va a ser tan óptima como si tuviéramos pues un hematocrito ideal, ¿cierto? Entonces, jugar con los valores de hematocrito es muy importante, ¿cierto? Describe la literatura que inclusive en hipotermia profunda, en perfusiones de bajo flujo, no deberíamos de bajar de más o menos 28, ¿cierto? 25, 28% de hematocrito, pero yo creo que ya cada uno con la experiencia va aprendiendo a manejar este tipo de relaciones, ¿cierto? Temperatura, hematocrito, flujo, en fin. Con respecto al enfriamiento, entonces el enfriamiento se debe realizar aproximadamente en 20 minutos, ¿cierto? Para evitar algo que se llama contractura de enfriamiento rápido. Todos sabemos que nos hemos enfrentado a procedimientos urgentes
o inclusive pues los cirujanos son desesperados, todo el mundo, ¿qué hubo pues? ¿Cuánto le falta? ¿En cuánto vas? ¿Qué temperatura tenemos? En fin, entonces mínimo 20 minuticos, tómense 20 minutos para enfriar de manera homogénea, con calma, con tranquilidad, ¿cierto? Tampoco nos vamos a tomar no vamos a ir al otro extremo, pues hora y media calentando, tampoco, porque son tiempos de bomba, ¿cierto? Entonces, tengan muy en cuenta esto, la contractura de enfriamiento rápido se produce por liberación repentina de reservas de calcio intracelular dentro del retículo sarcoplásmico. Recuerden que ahora les decía que el retículo sarcoplásmico es el principal almacenador de calcio intracelular, que en los niños está inmaduro también. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Cuando hay una liberación repentina de las reservas de calcio, entonces puede producirnos una disfunción miocárdica post-bypass. Una recomendación especial es que el calcio no se debe corregir durante el procedimiento, sino que la recomendación es, usted tiene valores bajitos de calcio, ¿cierto? Pero tiene que saber que están guardaditos, que están en reserva para después. Entonces, cuando usted despince, lo recomendable es reponer calcio 100 miligramos por kilo después de la despinzada, más o menos 10 minutos después de despinzar, porque nos asusta ver calcio de 0.5, calcio de 0.6, ¿cierto? Lo queremos ver en 1.2, calcio de 1.3, calcio de 1.1, ¿cierto? No se angustien, despinzan, esperan 10 minuticos y se repone el calcio 100 miligramos por kilo, o simplemente le hace unos gases a ver cómo está el calcio, ¿cierto? Si ya se liberaron esas reservas que tenía. Bueno, con respecto entonces también a la protección miocárdica, es importante el frío de la cardioplegia. La cardioplegia debe administrarse en unos artículos dicen entre 4 y 10 grados, otros dicen entre 4 y 12, pero en realidad yo creo que la mayoría bajamos la temperatura de la cardioplegia a 4 grados y nos vamos bien, ¿cierto? Hay un concepto especial y es que se debe prevenir el calentamiento inesperado del corazón por varios motivos. Uno, porque haya circulación colateral que esté llegando al corazón, usted está en hipotermia, ya le dio cardioplegia, pero resulta que el bebé tiene circulación colateral que está llegando, tiene una cánula venosa única, que lo referían pues en los artículos o donde consulté, que cuando el paciente tiene la cánula venosa única, el calor que va llegando a través de la circulación colateral que está retornando hace que se caliente un poquito la sangre, ¿cierto? Que está como retornando a la aurícula derecha. Entonces, eso se llama calor radiante. El calor que está llegando, o sea, que está haciendo que la sangre no conserve el frío que queremos, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos tener muy en cuenta porque es una de los problemas que me va a producir disfunción miocárdica. Entonces, perfusión cerebral y arresto circulatorio. Son estrategias, como les decía, para tratar de llevar a cabo procedimientos diferentes donde esté más comprometido las correcciones de arco aórtico, especialmente. Entonces, más adelante les voy a comentar sobre qué dice la literatura, pero son procedimientos o son técnicas que se realizan para permitir reparaciones de arco aórtico, como les decía, en las cuales el paciente se enfría a una temperatura que puede estar entre 18 y 24 grados, ¿cierto? Ya vimos la tabla de clasificación de la hipotermia. Una vez enfriado el paciente, entonces los flujos de bomba pueden ser más bajos, ¿cierto? Porque recuerden que estamos disminuyendo el consumo, el metabolismo. Entonces, con estos flujos bajos de 20 a 40 mililitros por kilo se ofrece una adecuada oxigenación cerebral, ¿cierto? Inclusive artículos que dicen que hasta 10 por kilo. Entonces,
ya uno se pone de acuerdo con el cirujano o usted es dueña de su paciente, usted dice vamos a darle 10 por kilo, 20 por kilo, 30 por kilo para la perfusión cerebral, ¿cierto? Esta perfusión cerebral se logra comúnmente con la canulación arterial directa en la arteria innominada o con un injerto en el cual se inserta la cánula arterial. Y los flujos pueden ser ajustados con los valores del NIR, ¿cierto? Como usted le va a variar, usted ya tiene claro que usted le va a dar, por decir algo, 20 por kilo de flujo, usted va a estar todo el tiempo mirando el NIRS. Ojalá en las instituciones donde se realiza este tipo de cirugía se cuenten con un NIRS, ¿cierto? ¿Qué es el NIRS? Es un valor que se le da a la saturación, eso es espectrometría cercana al infrarrojo, es decir, se le colocan al paciente unos electrodos en los dos hemisferios, si es posible, o en uno, si es un neonático muy pequeñito, se puede colocar en la frente, se puede colocar en una extremidad si se quiere evaluar 2 puntos, pero en realidad es un equipo y es una opción que nos permite, que nos ayuda a evaluar cómo está la perfusión de la masa, pues del tejido que está inmediatamente por debajo del electrodo, y eso nos da una visión de cómo está desaturada y deoxigenada esa hemoglobina que está pasando por ese tejido. Entonces es un arma que debemos tener todos cuando hacemos cirugías de corrección de arco aórtico, porque es muy valioso esa ayuda. Muchas veces usted cree que está dando un buen flujo, pero mira el NIRS y está muy por debajo de los valores basales, entonces hay que actuar, ¿cierto? Entonces ya uno mira si le falta hemoglobina, si le falta más flujo, ya evalúa uno porque cayeron los valores o qué hizo el cirujano, que de pronto se ocluyó la luz de la cánula, en fin, cualquier cosa puede pasar y el NIR inmediatamente nos avisa que hay que solucionar en el momento. Y por el contrario, si los valores están bien, pues usted puede dar su perfusión tranquilamente. Esta es entonces una fotico pues muy sencilla donde se avista el punto donde se coloca o la cánula o el injerto, ¿cierto? Eso depende del gusto del cirujano o del tipo de procedimiento que se vaya a hacer, ¿cierto? Entonces, puede poner directamente la cánula o puede poner un injerto para que sea más cómodo y más práctico trabajar, y a través del injerto, pues, colocar la cánula. Ustedes ven que están ligadas el resto de vasos subaórticos para que la perfusión suba al cerebro, haga todo el intercambio a través del polígono de Willis, pase al hemisferio contrario y se devuelva hacia la aurícula derecha, ya pues por todo el sistema venoso. Entonces, es una manera de proteger el cerebro porque le estamos dando flujo bajo, que lo permite la temperatura, y fuera de eso, estamos, además, a pesar de que es flujo bajo, es el que necesita ese cerebro para poder tener un consumo normal. Bueno, entonces, como les decía, tenemos varias maneras de evaluar si estamos dando una buena perfusión. Entonces, el NIRS, como les decía, es un apoyo. Tenemos la saturación venosa mixta, el sensor que le colocamos a la línea venosa de la bomba, tenemos la presión venosa de oxígeno y, muy importante, evaluar el lactato. Recuerden que el lactato me está diciendo qué pasó, no me está diciendo en este momento qué está pasando. O sea, si yo le tomo un lactato, ya ese valor que me está dando no es en tiempo real. El valor que me está dando el lactato es de lo que ya pasó, ¿cierto? Entonces, si usted lo que debe hacer es evitar esas hiperlactatemias, y que cuando usted haga unos gases y tenga ese valor, ojalá esté bueno, es pues como nuestra función para que, porque ya lo que fue, si usted hizo unos gases y le salió un lactato elevado,
quiere decir que ya pasó un momento de hipoperfusión o algo pasó. Usted tiene que tratar de que no le vuelva a pasar o mejorar para que esos valores, esa perfusión en el tiempo esté asegurada. Bueno, vamos a hablar entonces del paro total. Si la reparación lo requiere o el cirujano prefiere la técnica, entonces existe una técnica que se llama paro total o arresto circulatorio, ¿cierto? Entonces existen unos límites de tiempo según la temperatura, dentro de los cuales el cerebro se encuentra protegido y así se evitarán lesiones neurológicas. Recuerde que en estos procedimientos lo que más hay que cuidar es el cerebro, ¿cierto? De nada sirve tener un corazón bien reparado, un arco aórtico bien lindo y vamos a evaluar la parte neurológica del bebé y está totalmente con problemas, ¿cierto? Entonces no es la idea. Entonces, dependiendo, como les digo, del cirujano, del procedimiento, de la duración, de la corrección que se necesite, entonces el cirujano decide si necesita hacer un paro total. ¿Qué es un paro total? Es parar la bomba. Es parar la bomba, que no le pase flujo al paciente, entonces se deja drenar por la venosa para la entrega del flujo sanguíneo, pues el rodillo, la centrífuga, idealmente pues el rodillo en estos bebés tan pequeños. Y ya, y el cirujano trabaja, usted aprovecha y escribe, hace otras cositas. Tenemos unos cuadros, eso sí, el cirujano siempre le va a preguntar a usted cuánto tiempo tenemos. Entonces, claro, es muy importante que usted sepa cuánto tiempo tiene para que el cirujano trabaje tranquilo y se proteja un poquito pues del cerebro, que no vayamos a tener ninguna complicación. Entonces, esta es una propuesta de los tiempos de paro total. Entonces, si estamos en normotermia, si hubo un accidente y hubo que parar por algún motivo, se tiene 5 minutos. Bastante guapa. Si estamos en hipotermia profunda, aquí tenemos unos tiempos ideales, porque creo que usted, eso si no, uno no se lo sabe de memoria, todas tenemos la Biblia, el librito, los papelitos, las noticas guardadas. Entonces usted dice, doctor, tiene media hora, y empiece a correr, porque esto ya es un procedimiento que hay que hacerlo a contrarreloj, porque ya, como todos saben, la hipotermia también tiene sus consecuencias. Entonces, en este cuadro expongo los valores de la temperatura, la tasa metabólica cerebral, es el consumo de oxígeno que tenemos y el tiempo permitido para determinada, para la temperatura que tenemos. Eso todos los profesionistas lo debemos tener muy claro. E inclusive cuando vamos a trabajar en normotermia, como les digo, o depende de la temperatura que estemos, porque si hay algún accidente, algún problema, usted debe saber, estamos en 34 grados, tengo tanto tiempo para resolver mi emergencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora con los gases en sangre? Entonces, el CO2 juega un papel muy importante en la circulación extracorpórea y en el manejo, pues, sobre todo en estas técnicas de hipotermia. ¿Por qué? Porque tiene una fuerte acción vasodilatadora sistémica y también, a la inversa, alcalosis y niveles bajos de CO2 causan contracción de los vasos sanguíneos sistémicos, incluida la circulación cerebral. Entonces, dependiendo de los valores del CO2, podemos tener, como les digo, o mayor vasodilatación o vasoconstricción, ¿cierto? Entonces, es muy importante para la circulación cerebral el manejo que le demos del CO2. Para eso tenemos dos técnicas importantes para el manejo de este CO2, que tiene gran influencia en el flujo sanguíneo cerebral, que se llaman alfa-stat y pH-stat, ¿cierto? Cuando usted lee, cuando usted estudia, usted ve que no hay nada exacto, que no hay nada claro que le diga utilice alfa-stat o utilice pH-stat, ¿cierto? Las dos técnicas son buenas,
una no, tienen todas sus ventajas y sus desventajas, pero no hay nada, no hay nada concreto, ¿cierto? No hay última palabra que diga utilice esta o es mejor esta. Cada perfusionista verá qué opciones, cómo va a trabajar y cómo va a manejar su paciente, ¿cierto? Entonces, ha sido a través del tiempo una ardua duda usar alfa-stat o pH-stat. Entonces usted lee y en unos estudios le dicen que utilice alfa-stat, otros le dicen que pH-stat, que en el enfriamiento, que en el calentamiento. Entonces siempre va a haber una discusión con respecto a este. Entonces, ¿qué pasa con el alfa-stat? Con la estrategia alfa-stat no se adiciona CO2 al circuito. El pH es ajustado a 7.4 y no se corrige a la temperatura del paciente. Y una cosa importante y especial, que esto llama mucho la atención, y es que se mantiene la autorregulación cerebral normal, ¿cierto? Bueno, y en el pH-stat se adiciona CO2 al circuito, hay que tener un flujómetro de CO2, hay que tener toma de CO2 en el quirófano, en fin, se corrige el pH a 7.4, se corrige a la temperatura del paciente, pero se pierde la autorregulación cerebral. Entonces, ¿qué pasa? En el alfa-stat, él está ofreciendo a ese cerebro el flujo que le corresponde, no más. Mientras que en el pH-stat, usted le está dando más flujo del que le corresponde y por eso se pierde la autorregulación cerebral. Pero yo no voy a hacer mucho énfasis en este tema porque la conferencia que sigue dentro de 8 días va a ser exclusiva de pH-stat y alfa-stat, entonces vamos a aprender mucho más de este tema. Que es importante que sepan cómo funcionan las dos estrategias, que se pueden usar, que usted como perfusionista puede usar la estrategia que quiera. Acá tenemos una tabla ofrecida por el grupo de Boston, está en el libro del Boston Children, donde están comparando y están haciendo los equivalentes de las cifras de pH, CO2, PO2, sea con estrategia normóxica o hiperóxica, con respecto al pH, y la están comparando como si usaras pH-stat o alfa-stat, ¿cierto? En 30 grados, en 24 grados o en 18 grados. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que si tenemos con pH-stat un CO2 de 40, independiente de la temperatura que se tenga, por ejemplo, con 30 grados vas a tener un CO2 con la estrategia pH-stat de 54, en 24 grados de 70 y en 18 grados de 91, ¿cierto? Entonces, como les digo, ya la estrategia la define la perfusionista. ¿Qué es lo ideal? Entonces, la combinación de ambas estrategias ha arrojado buenos resultados cuando se utiliza pH-stat en el enfriamiento y posteriormente se cambia a alfa-stat antes de la parada isquémica, pues antes de despinzar, para normalizar el pH cerebral. Y Rita nos lo dijo muy claro también en su conferencia pasada cuando habló de reacción inflamatoria. Es una estrategia y yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy en día todas. Sin embargo, como les digo, usted como perfusionista decide qué técnica usa. Lo importante es que le funcione, pues, y que el paciente esté bien protegido y que demos una perfusión con calidad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Durante el enfriamiento, pH-stat, y durante el calentamiento, alfa-stat. Bueno, sin embargo, no existe ninguna diferencia en utilizar una estrategia u otra mientras el paciente esté en normotermia. Usted en normotermia se defiende, utiliza sus estrategias, lo importante es que tenga pues los valores fisiológicamente normales. Entonces, esta es una tabla donde nos está diciendo las desventajas o las consecuencias de la hipotermia, ¿cierto? Como les decía al inicio de la conferencia, bajar la temperatura no es la panacea, ayuda, es bueno, disminuye el metabolismo, disminuye el consumo de oxígeno, pero tiene sus consecuencias y se pagan caro. Por ejemplo, quería mostrarles con respecto al sistema renal, falla renal, infección y sepsis.
La glicemia siempre va a estar alta en la hipotermia. Ya con sus grupos de trabajo, entonces se debe tener los protocolos establecidos de a partir de qué momento se le pone insulina, hasta cuánto vamos a tolerar, glicemias de 200, de 250, pues ya depende, pues cada grupo tendrá su protocolo, ¿cierto? Vamos a tener arritmias, pues una de las desventajas de la hipotermia, arritmias con respecto al electrocardiograma, entonces alteración del ST, flóter, fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces, problemas gastrointestinales, toxicidad por medicamentos, son consecuencias que pagamos caro porque el procedimiento y la corrección quirúrgica amerite la hipotermia. Entonces, ya en el calentamiento, entonces debemos tener muy en cuenta una cosa, y es que se debe aumentar progresivamente la temperatura de 0.5 a 1 grado centígrado por minuto hasta 36. Ya por encima de 36 no es tan bueno para el cerebro, ¿cierto? Entonces, tratar de calentar en este rango, porque yo sé y lo he vivido, yo creo que todas, que los cirujanos y todo el mundo se empieza como a desesperar porque estás en 18 grados y tienes que llegar a 36, entonces ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuándo llevamos? Y ese termómetro y esos valores no suben, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso, además del gradiente, es un calentamiento lo más homogéneo posible, ¿cierto? Que no, hay que tratar de mantener siempre el equilibrio en el calentamiento para poder evitar que haya como más desórdenes fisiológicos. ¿Qué pasa en el calentamiento entonces? En el calentamiento ocurre la desnaturalización de proteínas plasmáticas, formación de microburbujas, y eso es lo más grave de todo, ¿cierto? Porque por calentar rápido queremos acelerar, porque nos están acosando, porque nos estamos demorando mucho. No, usted tómese su tiempo, porque es preferible eso a evitar las microburbujas. Y si no hacemos un calentamiento adecuado, podemos producir un deterioro en la función cistodiastólica. O sea, se recupera la función, sí, pero deteriorada. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es no producir una disfunción. Entonces, la invitación es a tomarse el tiempo en el calentamiento, más o menos 40, 45 minutos. Esa es como la recomendación. Como les decía, si el calentamiento es rápido, entonces la demanda de oxígeno cerebral va a ser mayor que la oferta. Si el calentamiento es agresivo, como lo catalogan los artículos, entonces va a haber una mayor disfunción neuropsicológica. Recuerden que el cerebro es lo que más tenemos que cuidar, porque cuando se evalúan los pacientes que son sometidos a hipotermia, el problema más grave, lo he repetido mucho en la conferencia, es el problema neuropsicológico del paciente. Entonces son pacientes que van a salir bien operados, nos fue muy bien, todo el mundo contento, pero son niños que si llegan a la escuela, entonces no van a ser niños normales, no van a ser como los otros amiguitos, no van a poder pasar a los otros grados, son niños quedaditos, lentos, en fin, entonces esta no es la idea, ¿cierto? La idea es proteger lo que más podamos el cerebro y que si vamos a someter a un paciente a todo este tipo de hospitalizaciones, procedimientos, cirugías, a todo este complique, la idea es que sea un niño lo más normal posible, que sea un niño que sea que su familia esté muy orgullosa de él, como todos los niños, es decir, un niño sano, ¿cierto? Un niño enfermo es muy triste, como les digo, porque es un niño que va a estar en hospitalizaciones, tomando medicamentos, en la escuela no rinde, ¿cierto? Eso no es el objetivo. Y para terminar, entonces, con respecto al calentamiento, el oxigenador
debemos tratar de no llevarlo a 37 grados, porque muchas veces lo hacemos por tratar de correr, pero es importante que sepan que lo que más puede producir es una lesión renal aguda, ¿cierto? Entonces, hasta 36, lentico, con calma, pero con mayores y mejores resultados. Ese es un artículo del grupo de anestesiólogos pediatras en la República Checa. En el 2018 lo publicaron y básicamente lo que concluye es que los factores de coagulación funcionan de manera óptima a 37 grados, pero que cuando estamos en 33 grados ya empiezan los problemas, ¿cierto? Entonces empieza disfunción en las funciones de los factores de coagulación, falla en la producción de fibrinógeno y trombina y falla en el proceso de adhesión y agregación plaquetaria. Entonces, ya sabemos por qué cuando los niños están sangrando, están tan fríos, esas son como las consecuencias, ¿cierto? Siempre nos dicen, no, es que está muy frío, es que por eso es que está sangrando tanto, ¿cierto? Ya sabemos que todo este proceso de cascada de coagulación, fibrinógeno, todas estas fallas son atribuibles a la hipotermia y empiezan de 33 grados hacia abajo. Bueno, este es otro artículo que les quiero comentar que lo expone el grupo de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, y es que ellos proponen o están evaluando diferentes técnicas de abordaje y de canulación para la perfusión cerebral, ¿cierto? Entonces, lo que ellos concluyen o lo que ellos quieren mostrar es que es muy posible canular en diferentes partes, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un injerto, aquí vemos la cánula directamente en la arteria, aquí vemos un injerto, pero también otra cánula en la aorta descendente. Entonces, ellos que dicen que hoy en día las reparaciones de arco aórtico pueden llevarse a cabo sin necesidad de hacer un paro total, que existen y se deberían estudiar más a fondo otras maneras de canulación y otras maneras de realizar las perfusiones de bajo flujo, porque evitarían mucho más accidentes y problemas neurológicos en los pacientes, y no solo neurológicos, sino también injuria renal, problemas cerebrales, en fin. Entonces, la invitación de ellos, y por supuesto como todos los artículos concluyen en que se necesitan más estudios, es a que se evalúe la posibilidad de otras estrategias para perfundir mejor el cerebro, ¿cierto? Entonces, ya para terminar, queda como la duda, ¿nos gusta o no nos gusta la hipotermia, ¿cierto? No es que nos tenga que gustar o no, pero ¿qué tan bueno o malo es bajar de temperatura a un paciente? Porque yo sé que en muchos casos que la perfusión no es fácil, entonces lo que uno dice es, no, yo le bajo un poquito la temperatura, ¿cierto? Para poder bajar el flujo, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Como que se nos quede esta charla. Cuando estemos enfriando a un paciente, por favor, evaluemos y recordemos que la hipotermia también tiene sus consecuencias, ¿cierto? Tiene sus cosas buenas, flujos más bajos, exposición del campo, disminuye el metabolismo, disminuye la tasa de oxigenación, pero tiene sus consecuencias. Esto era lo que tenía para decirles, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Adriana, muchísimas gracias por tu excelente y amena presentación. Los invitamos a todos ustedes, si tienen alguna pregunta para Adriana, activar sus micrófonos o también acceder al chat, por favor. Como que quedó todo muy claro. Buenas noches, Adriana. Sandra Ávila. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Adri,
No sé, nosotros, como les contábamos, ya casi no hacemos nada en hipotermia, casi ni siquiera las perfusiones, cuando usamos perfusión cerebral anterógrada. Pero tú, o sea, ¿tú crees que, o sea, si ves resultados en usar pH-Stat durante el enfriamiento y alfa-Stat en el recalentamiento? Sandra, honestamente yo soy de las que poco uso el pH Stat en algunos pacientes, ¿cierto? O sea, trato de no usarlo porque creo que me parece peligroso, ¿cierto? A pesar de que es la recomendación y que los artículos lo dicen, en fin, a mí me parece muy peligroso porque se puede pasar los valores de CO2 al otro lado, ¿cierto? Muy altos. Entonces, en realidad, aunque sea la recomendación, honestamente no le veo mucha diferencia. Yo soy de las que más uso Alpha Stat, pero por supuesto en algunos casos utilizo pH Stat. Muchas gracias. Adri, tenemos por acá una pregunta. ¿En arresto circulatorio usted toma gases arteriales o venosos? No, no tomo gases arteriales ni venosos, trato de tomarlo antes y después, pero no lo hago. Ni corregimos glicemia. Adriana, muchísimas gracias por esta presentación. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y queremos invitarlos el próximo lunes a las 19 horas, hora Bogotá, Colombia. Tendremos la conferencia Estrategias de manejo del pH en cirugía cardíaca pediátrica, diferencias entre pH-Stat y alfa-Stat. Esta conferencia estará a cargo del doctor Juan Felipe Muriel Flores, anestesiólogo cardiovascular de la clínica Abbott Chayot en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias a todos ustedes. Adriana, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Y los esperamos en 8 días. Hasta luego.